Listo, ya, perdón. Bueno, muchas gracias por venir y por el interés de todos. Estamos muy emocionados desde ACP de Campus Monterrey para empezar a hacer este nuevo bloque de imagenología. Lo que queremos hacer es como talleres muy prácticos y la idea es que aprendamos mucho de profesores que realmente tienen muchísima experiencia. Y bueno, como ya saben, el TEC no tiene per se una clase de imagenología, entonces nosotros quisimos adelantarnos un poquito y ver algo antes de que empezáramos clínicas para poder, pues sí, tener sentidos más prácticos, ¿no? Entonces, bueno, les quería contar un poquito de lo que estamos haciendo. Lo que queremos hacer es una certificación y este semestre vamos a ver radiografía específicamente. Vamos a dar la opción de que se certifiquen, o sea, de parte de la ACP, en bases de la imagenología, radiografía. Nuestros requisitos nada más van a ser que asistan a 3 talleres de este semestre, este cuenta como uno, y van a ser 4 en el semestre. Entonces, es eso, y además va a formar un examen final que les haremos llegar luego, mínimo con 70, igual que los exámenes del TEC. Pues bueno, por si quieren tomar screenshot de esto, son nuestras fechas tentativas y los temas que vamos a ver, por si, para extenderles la invitación de una vez. Ahorita lo que vamos a ver es bases de la radiografía y fracturas con el doctor Telles, y ahorita una también tele de tórax sobre el respiratorio. Después vamos a ver radiografía abdominal, así como la tele de tórax, esta vez enfocado a cardiología. Como ven, estamos aquí señalados otros bloques porque nosotros somos como estilo subbloque de lo que están viendo nuestros compañeros en ACP en otros talleres. Y bueno, la idea es complementar y pues alinearnos a lo que estamos viendo. Entonces, bueno, en cada sección vamos a ver las patologías más high yield en cada curso y esperamos que sea muy útil. La idea es que con, por ejemplo, con tele de tórax de respiratorio, el 80% de las teles de tórax que vamos a ver en clínicas, pues ya sepamos qué es, o mínimo las más comunes. Y el examen final está planificado para esta fecha. Entonces, bueno, el siguiente semestre va otra oportunidad de certificarse, sin embargo, esta vez va a ser en ECO, nos vamos a enfocar en ecografía. Y bueno, esos son los cursos que vamos a dar, todavía no tenemos fechas, pero igual, de una vez para invitarlos. Y bueno, ya no le vamos a quitar más tiempo al doctor, bueno, quiero presentárselo, es el doctor Luis Gerardo Telles, es radiólogo, también es EMIS, y bueno, más bien quisiera que se presentara usted, doctor. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy el doctor Luis Gerardo Telles. Soy eh, radiólogo egresado de ahí del TEC del 2018. Hice una alta especialidad en imagen cardiovascular avanzada, también ahí en el Hospital Zambrano. He tomado cursos de imagen, bueno, resonancia cardíaca en Barcelona, en el Hospital Clínic. Y actualmente trabajo ahí en el Zambrano y en el Swiss Hospital. Si quieres eh, pongo mi presentación o... Sí, claro que sí. Bueno, nada más antes de esto, Ah, bueno, voy a agradecerle de una vez, pues por todo, por el tiempo que nos está dedicando. Y ya nada más en el chat les mando el forms para que se registren si están interesados en hacer la certificación para que hagan su constancia de que vinieron el día de hoy. Y así es todo. No le quito más tiempo, doctor. Gracias de nuevo. muy bien, vamos a... no tengo habilitada la función de compartir pantalla. Ay, sí, perdón, ya está. Bueno, aprovechando, alguien pregunta en el chat si tienen la oportunidad de certificarse aunque no sean Campus Monterrey, y sí, está abierto para todos los campus. Y también para todos los EMIs, por si tienen duda, desde EMIS 1 hasta EMIS 6. Ya, perdón, lo que ya me quita más tiempo. Ok, muy bien, ya ven sí ven mi pantalla, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, pues como ya he mencionado, soy el doctor Luis Gerardo Telles, soy EMIS 30, no sé en qué EMIS vayan, ya supongo que bien EMIS 40, EMIS 39. Yo me gradué de ahí en el 2013. Y del 2014 al 2018 hice radiología y luego posteriormente de 2019 hice imagen cardiovascular. Entonces, soy relativamente recién egresado. Estas clases o esto es como que va a ser rápidamente un poco de historia de la radiología para que conozcan de dónde proviene los diferentes tipos de modalidad de imagen y luego a concentrarnos un poco en los rayos X, como mencionaban, haciendo un poco de énfasis en fracturas y pues digo, en teletórax, pero no en respiratorio, sino en general, cómo en hacer un análisis sistemático de las radiografías para que no se les pase nada o se les pase lo menos posible.
Estas clases, o bueno, este curso me gusta que sea muy interactivo. Entonces, cualquier pregunta, cualquier duda, no duden en interrumpirme. Pueden hablar o mandar un mensajito. Si les da un poco de pena, pues privado, y yo se los voy respondiendo. El chiste es que les quede claro todo, o sea, que vayamos poquito a poquito aprendiendo, introduciéndonos un poco a los rayos X. Eh, yo cuando era EMIS, pues me acuerdo que la radiología era así como un área oscura, casi que ni medicina, es así como que algo completamente aparte. Pues te enseñan ahí los estudios, y ahí vas aprendiendo pues, lo que te dicen los demás residentes de las otras especialidades, los otros doctores. Entonces se empieza a hacer un aprendizaje muy de persona a persona. Y entonces pues te limita un poco. Ya cuando entras a ser radiólogo, si hay alguien que le guste, o pues ya ves que no todo es así como te lo mencionaban. Entonces pues intenté hacer este curso pensando así como cuando yo era EMIS, y lo que me hubiera gustado que me enseñaran antes de entrar a clínicas o en el proceso donde estén. A veces también estás en bueno, en el servicio social, estás ahí solo en un centro de salud, y pues las radiografías te las mandan sin interpretación. Eso me pasaba mucho. Y pues ahí andas intentando, mínimo fingiendo que le estás viendo algo, pero pues todo asustado. Entonces, eh, como les mencionaba, no duden en interrumpirme. Cualquier duda, cualquier cosita que tengan, lo vamos a ir intentando resolviendo. Pues rápidamente, la historia. Fueron descubiertos en 1985 por William Röntgen, de forma incidental. ¿Por qué? Porque él estaba trabajando con un tubo al vacío donde le estaba pasando una carga eléctrica, y empezó a ver que hojas fluorescentes que estaban dentro de su mismo laboratorio empezaban a brillar. Él no sabía por qué, o sea, él estaba con el tubo, empezó a brillar, y dijo, pues aquí hay un rayo, aquí hay algo, y lo nombró rayos X. X era simplemente como porque no sabían qué era, como las matemáticas de descubre X. Entonces, lo nombró así, presentó su descubrimiento en 1986, y en 1901 ganó el Premio Nobel de la Física por este descubrimiento. Cuando se descubrió que efectivamente era un nuevo tipo de radiación, se le dijo que se podrían llamar como él, los rayos Röntgen, pero él no quiso ni patentarlo, y tampoco quiso que se llamaran bajo su nombre. Nada más como que dijo, este es un descubrimiento para la ciencia, para la humanidad. Entonces se hizo, gracias a eso, pues los rayos X no están patentados, son de acceso muy fácil acceso, y pues muy relativamente baratos. Eh, la foto que ven aquí a la derecha es la primera radiografía documentada. Es la mano de su esposa. Su esposa se llamaba Berta. Esta es la mano de Berta, la cosita que ven aquí. No, ¿sí ven mi cursor o no? Sí, ok. Esto que ven aquí es el anillo de la esposa. Entonces, esta fue la primera radiografía documentada. Y pues bueno, cuando empezó todo esto, pues no sabían, primero no sabían qué eran, y luego no sabían que esta radiación pues eh, era dañina. Entonces aquí vemos en esta foto cómo se tomaban las primeras imágenes. El tubo estaba atrás del paciente, se ponía esta pantalla fluorescente, y pues, pegaba el rayo, pero pues el rayo le pegaba tanto al paciente como al doctor, como a todos. Entonces, los primeros radiólogos o los primeros médicos que tuvieron un acercamiento con esto, muchos murieron por la radiación, o sufrieron grandes deformidades. Esta es la mano de un técnico radiólogo, donde ven, pues todos estos son cambios por radiación. Poco a poco fuimos descubriendo que este tipo de estudios pues tenían una radiación que era a lo largo del tiempo dañina, y pues nos fuimos adaptando. Y ahorita pueden ver cómo en la actualidad pues, las radiografías se toman de una forma sencilla, eh, con la máxima seguridad tanto para los doctores como para el paciente. Me preguntan qué tan expuestos estamos a la radiación.
Depende mucho. Por ejemplo, para tomografías y radiografías, ahorita, es muy buena pregunta. Para tomografías y radiografías, siempre se toman lejos del paciente. O sea, hay algo protector entre el médico o el técnico y y y el rayo. Cuando estamos en fluoroscopía, que es como la forma dinámica donde se hacen los estudios de hemodinamia, donde se hace mucha intervención, ahí sí estás en un contacto más directo. A pesar de que tienes pues, el equipo de protección, estás en más contacto y eso sí conlleva un poco de más riesgo. Como sea, ya se ha estudiado bastante y tenemos parámetros ahí muy claros de cuánta radiación puede recibir al año sin que sea peligroso. Y pues en eso nos basamos. Bueno, de las diferentes modalidades de imagen, yo las dividí así rápidamente en dos, que es las que emiten radiación y las que no emiten radiación. Las que emiten radiación las podemos dividir otra vez en dos, que es la radiación no ionizante y la radiación ionizante. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Básicamente que la radiación no ionizante se produce a través de energía. Tenemos que tener los rayos X prendidos, la tomografía y la fluoroscopía prendida y activada para que estén emitiendo radiación. Si tú te metes a una sala de rayos X con el aparato apagado, no pasa nada. A diferencia de la radiación ionizante, que viene a través de isótopos reactivos, o sea, un material emite radiación de forma constante. ¿Dónde vemos esto? Más que nada en medicina nuclear y en PET. El PET es el estudio donde se le da al paciente cualquier material con un marcador radiactivo, ya sea un isótopo radiactivo. Por ejemplo, lo más frecuente es que se dé una forma de glucosa con un marcador radiactivo y el PET lo emite, o sea, graba o ve la emisión de la radiación. Y la medicina nuclear también. Casi siempre damos, por ejemplo, yodo radioactivo o cualquier cosa así, y ya se ve qué tanto captan las diferentes partes del cuerpo. Dentro de las modalidades de imagen sin radiación, tenemos la energía electromagnética, que lo principal es la resonancia magnética, y la energía del sonido sónica, que es el principio básico del ultrasonido. Yo creo que les debe quedar muy importante, les debe quedar claro que los rayos X no son, o sea, el riesgo relativo de un estudio o de estudios cerebrales es relativamente bajo. A lo mejor en pacientes pediátricos sí hay que evitar tomar muchos estudios porque no sabemos a lo largo del tiempo qué les puede pasar, pero en la persona común van a recibir dosis de radiación similares por subirse a un avión, por cosas así. La dosis ambiente es muy similar a la que recibimos en un estudio de rayos X. Entonces, hay que tenerles respeto, pero tampoco hay que tenerles mucho miedo. Por ejemplo, en los casos nos pasa mucho en casos de mujeres embarazadas que tienen un accidente y que no, pues no hay que hacerles una radiografía o una tomografía. Y pues es que hay que llegar primero al diagnóstico o hay que diagnosticar de forma adecuada y sabiendo que el riesgo hacia el producto y hacia la mamá es muy bajo. Pero bueno, entonces, hasta aquí, no sé si tenga alguna duda, una pregunta. Tomar eso como no. Sí, me preguntan si el ecocardiograma está dentro del campo de energía sónica. Pues sí, los ecocardiogramas se hacen con ultrasonido también, entonces están dentro del mismo parámetro. Estos pues no son invasivos, no emiten radiación, entonces son muy, muy buenos. Bueno, y pues aquí dentro de los principios básicos de la radiología, vamos a hablar en radiografías vamos a tener dos términos, no sé si ya los habían escuchado, que es radio opaco y radio lúcido. A mí de EMIS me quedaba siempre mucha duda porque yo pensaba que lo radio opaco era lo negro
y lo radiolúcido era lo blanco. Y es al revés. Y ya, vamos, ahorita que les explique, a lo mejor les queda un poco más claro y ya no van a batallar. Básicamente, lo que estamos viendo es como una foto donde el fondo es, el fondo sería como blanco. Entonces, cuando el rayo va y cuando el rayo pega directamente o pega sin resistencia en la película, la pinta de negro, por así decirlo. Entonces, mientras más tengamos objetos más densos, van a poner más resistencia y menos va a atravesar el rayo y pues menos negro se va a poner. Por eso a lo blanco se le dice radio opaco, porque no deja pasar la radiación, se queda ahí se pega y ya no cruza. Entonces, pues vamos de lo menos denso a lo más denso. El aire deja pasar muy bien la radiación o el fotón, entonces vamos a ver cómo los pulmones se pintan de negro, por así decirlo, o están radiolúcidos. La siguiente material que tenemos es la grasa, que sería todo esto aquí, los tejidos blandos alrededor. Vemos cómo ya tienen cierto, seguimos viendo parcialmente a través de ellos, pero ya tienen un poquito más de radioopacidad. Los tejidos blandos o líquidos, aquí podemos ver en la parte de abajo, que en el hígado y todo esto, como todavía podemos ver poquito a través de ellos, pero ya están un poco más densos. Por último, el calcio, que serían los huesos, pues ya son más densos. Y el metal ese ya no deja pasar nada. Aquí ¿qué creen que sea? Marcapasos. Sí, este es un marcapasos bicameral. Aquí tiene los electrodos hacia el aurículo y el ventrículo. Pues el componente metálico, ven cómo se ve completamente negro, perdón, radio opaco, ya no atraviesa el rayo, entonces no vemos nada a través de él. Entonces, estas son las 5 densidades básicas: el aire, la grasa, los tejidos blandos, el calcio y el metal. Como pueden darse cuenta, en las radiografías, la grasa, los tejidos blandos y los líquidos se van a ver muy similares. En la tomografía y todo eso, ahorita les enseño un ejemplo más adelante, se pueden distinguir mucho más fácil por los diferentes parámetros de adquisición, pero aquí estos tres se mezclan bastante. Los que podemos distinguir muy bien siempre va a ser el aire y los tejidos, el calcio y el metal. Entonces, ¿cuáles son los usos frecuentes de las radiografías simples? Va a ser pues la tele de tórax o la radiografía de tórax. Es el estudio de elección o el estudio inicial para la patología pulmonar. Ahorita con lo de la pandemia, pues hemos visto N mil radiografías y ya conocemos ahí cómo es los diferentes patrones, pero es un estudio sencillo, fácil y rápido, donde podemos descartar o no la posibilidad de patología pulmonar. El otro grande que usamos es para las fracturas, también para los tumores óseos. ¿Por qué? Porque los rayos X tienen una gran capacidad para distinguir la trabécula y todo lo de los huesos. Entonces, siempre va a ser el estudio de elección o el estudio inicial para cuando tienes una sospecha de fractura o una sospecha de un tumor óseo. Ya más adelante puedes pedir otros estudios de extensión, pero siempre que tengas estas sospechas, pues hay que empezar con estos. En cuanto a abdomen, la obstrucción intestinal es también el estudio, la radiografía de abdomen es con el estudio inicial y donde podemos descartar o no si hay un proceso obstructivo. También la perforación intestinal es muy bueno, muy sensible para detectar gas o aire libre subdiafragmático. Algo también, como les mencionaba, los estudios o la gente aprende a pedir los estudios a través de sus residentes, de sus compañeros, de gente que aprendió también a través de eso. Entonces, algo que me ha tocado mucho y algo que me gustaría intentar quitarles o
o mejorar es que sepan que los estudios de imagen no son secuenciales. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces, o no sé si alguien ya esté rotando en clínicas o ya está en el campo clínico, muchas veces van a ver que llega un paciente por dolor abdominal y dicen, ay, pues yo creo que trae apendicitis, yo creo que trae pues, un dolor abdominal, a lo mejor es una piedra en el riñón. Y lo primero que le piden es una radiografía. Y luego ya sale normal, ah, bueno, ahora sí el ultrasonido. Y sale, ah, bueno, ahora la tomografía. Y eso es un abordaje, eso no es un abordaje adecuado. No tienes que pedir primero uno para pasarte al otro, o no siempre tienes que pedir ultrasonido para pedir la tomografía. Ahorita al final les voy a enseñar una página donde vienen los criterios o, o, o las recomendaciones para pedir diferentes estudios dependiendo de la sospecha clínica. Por ejemplo, para apendicitis, en adultos el ultrasonido no se recomienda porque la penetración del transductor es de 7 centímetros. Entonces, si un paciente tiene un panículo adiposo o el abdomen más grande de 7 centímetros, pues no vamos a ver nada. Entonces, el ultrasonido se recomienda más que nada para pacientes pediátricos. Pero veo que hay mucha, pues no resistencia, mucho pensamiento, así que no, pues primero tengo que pedir ultrasonido y si no veo nada, ahora sí la tomografía. Y no es necesario, o sea, hay que ser un poco más proactivos y pues ver en pro del paciente en los lugares públicos, pues es para no sobrecargar al sistema, y en los lugares privados, pues por el precio. Entonces les van a apreciar mucho los pacientes que no lo saben gastar tanto. Y bueno, entrando ya un poco a la radiografía, al análisis básico de la radiografía, pues vamos a ver un poco, no me voy a concentrar tanto en lo pulmonar, sino en cómo saber si están viendo una buena radiografía, cómo distinguir las radiografías y un análisis temático, no nada más de los pulmones. Ya si han escuchado los términos posteroanterior y anteroposterior de radiografía o no, o la tele de tórax. Bueno, ok. Anteroposterior o póstero-anterior, aquí lo resumí como PA de póstero-anterior y AP de anteroposterior. Son las dos tipos de forma en las que se toma la radiografía de tórax. Y nada más nos está hablando de por dónde está entrando el rayo. Entonces, póstero-anterior significa que el rayo está entrando por la espalda y saliendo por atrás. O sea, está el... Déjame les hago aquí un dibujito. Está aquí el rayo, suponiendo que este es el tubo de rayos X. Está aquí el paciente. Y aquí está la pantalla o donde llega la imagen. Entonces, póstero anterior, el paciente va a estar viendo para acá y viene el rayo así. Y antero posterior, el paciente va a estar viendo hacia acá. Ahorita, básicamente, la diferencia o la importancia de saber si es póstero anterior o antero posterior es porque el corazón se magnifica en la anteroposterior. Ahorita les intento explicar un poco por qué, pero ese es así como que lo más característico. Y digo, también es importante saber porque siempre les van a estar preguntando, los residentes, todo el mundo le va a estar preguntando, ¿es anteroposterior o posterior anterior? Entonces ya con esta información ya van a saber rápidamente y no van a estar batallando. Entonces, es otro. Aquí tenemos 3 imágenes, la 1, la 2 y la 3. Si puedes posarles las preguntitas. La 1, ¿qué creen que sea? ¿AP, PA o lateral? Es lateral. Aquí pueden... Ahí, ¿sí les llegan las preguntitas o no? Sí.
Sí. Ah, bueno, a ver. ¿Y la 2 qué creen que sea? ¿AP, PA o lateral? Anteroposterior. Postero anterior, ¿no? Ah, Pongan, si quieren, respondan y vemos a ver cómo queda el consenso. Y ahorita les explico. Sí, en el chat pueden votar. Está abierto como un poll. Y sale, bueno, no es que no me sale cómo quedó la votación. Ahorita al final que la mayoría vote. Sin miedo, hombre, no les va a pasar nada. No espero que sepan. Nada más es para ver cómo van mejorando. Sí le ¿Y está la llegando. 3? Perdón, es que a mí me parece que no, nadie ha votado todavía. No sé si le está llegando o no. A mí sí me apareció un cuadrito y si o sea, te aparecen las 3 opciones, le piqué y se vota. A mí se me salió. ¿Eh? No sean penosos, voten. ¿Y la 3 qué es? ¿PA, AP o lateral? Nada más yo estoy votando. Bueno, ahorita en la siguiente, bueno, en la sesión de casos al final, espero que voten un poquito más, pero para darle un poco de celeridad, pues voy a explicar. Digo, aquí la lateral, pues bastante obvio. Pues vemos los cuerpos vertebrales aquí y la caja de tórax y todo lateral, entonces esta no hay mucha explicación. Estas dos es las diferencias entre la AP, que es la número 2, y la PA, que es la número 3. Las diferencias más significativas vamos a verlas en las clavículas, que son estos, y en la escápula. Así como en la AP, el paciente está recto contra la pared, pues las clavículas van a estar hacia abajo y las escápulas van a estar metidas aquí en el área pulmonar. Y a diferencia de la APA, como el paciente está dándole la espalda, o sea, está abrazando al chasis literalmente, levanta los brazos, entonces, ¿qué va a pasar? Se levantan las clavículas. El por qué se aumenta el diámetro por qué se magnifica la silueta cardíaca es el mismo principio de una sombra. O sea, imagínense que aquí hay una lamparita y tenemos aquí la pared. ¿Qué pasa si tenemos una pelotita aquí y una pelotita acá? Pues la sombra que va a emitir, esta pelotita va a ser más grande que esta pelotita. Y es lo mismo con el corazón. En el AP, el corazón, o sea, imagínense que este es el tórax del paciente. Entonces el corazón está más pegado a la parte anterior, entonces el corazón va a estar más despegado del chasis. Y en la PA el corazón va a estar bien pegado al chasis, entonces se magnifica menos. Es el mismo principio de una lamparita de la luz. Sí, entonces eso es así como que básicamente las diferencias o lo que hay de considerar, porque en la radiografía podemos decir si hay cardiomegalia o no, dependiendo del índice cardiotorácico, pero en la AP pues no es tan valorable porque el corazón siempre va a estar magnificado. Entonces eso es lo único, así como que lo importante. Llévenselo de las clavículas se van a elevar en la PA y las escápulas se van a salir de los campos pulmonares. La mnemotecnia que les había puesto, la de RIP, es para 3 cosas: de rotación, inspiración y penetración. ¿Cómo vamos a saber que una radiografía está rotada o no? Nos vamos a basar aquí en estos puntitos que ven aquí que se están iluminando. Esas son las apófisis espinosas, que son la parte de atrás de la columna. Entonces vamos a ver su relación
con las cabezas de la clavícula. Debe de ser simétrico el espacio de la apófisis espinosa a la clavícula izquierda hacia la derecha. Si está más para un lado o para el otro, pues va a estar rotado. Eso es para ver si tiene rotación o no. Para saber si tiene inspiración, si está bien inspirada o no, vamos a contar los espacios intercostales. Los espacios intercostales pues, simplemente son estos espacios entre las costillas. Estas costillas que vemos aquí son los arcos posteriores. Estos son los que están pegados a la columna, y los que vemos aquí con más difuminados son la parte anterior. Estos son los que van y llegan al esternón. Aquí vemos cómo van llegando al esternón, y aquí pues llegan al cartílago, por eso se ven aquí como incompletos. Eso también me pasaba, bueno, yo pensaba de estudiante que estos eran como que los arcos anteriores o la parte anterior, y que no se veían los posteriores. Ya después aprendí, y ustedes ya también ya saben, que estos son los arcos posteriores. Entonces contamos, de 8 a 9 espacios intercostales son los que debemos de ver para considerar que está bien inspirado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Está bien inspirado. Y lo último, la penetración, tenemos que ver mejor la silueta cardíaca que la columna vertebral. Los huesos de la columna vertebral no deben de estar tan visibles, y se ve más la silueta cardíaca. Cuando las radiografías están muy penetradas, vamos a ver la columna vertebral muy clara. Entonces, pues esta radiografía está mal penetrada. Y en cuanto al análisis, pues tenemos una pequeña mnemotecnia de 5 letras, de 7 letras. Si se aprenden esto, se aprenden todo, fácil. Donde lo que deben de hacer es, pues, para que no se les pase nada, es un análisis sistemático. A de airway, entonces empezamos viendo los campos pulmonares. Ay, se ve bien borrosa esto. Ve los campos pulmonares, B de hueso, entonces vemos la columna vertebral, vemos las clavículas, vemos las costillas. C de cardiac shadow, vamos a ver la silueta cardiovascular. D de diafragma, vamos a ver los diafragmas. Es normal que el derecho esté más elevado que el izquierdo. ¿Alguien sabe por qué? ¿Por el hígado? Ese es el mito más frecuente que se transmite de generación a generación. ¿Es por el corazón? Exacto. La impresión que hace que el diafragma del lado izquierdo esté más abajo que el derecho. Entonces, ahorita vamos a ver un caso donde se demuestra. Entonces, bueno, vamos a ver diafragmas. El edge o effusions es aquí los bordes torácicos. Los bordes deben de estar con ángulos agudos. Si vemos ángulos obtusos o concavidades, nos habla del derrame pleural. F de foreign bodies, cuerpos extraños. Ahorita, como se acuerdan, la primera radiografía que vimos, pues el marcapasos es un cuerpo extraño. G de burbuja, gastric bubble. La burbuja gástrica debe estar del lado izquierdo. El H de ilio. El ilio son los vasos pulmonares. Hay que recordar que esta es la columna aérea, esta es la tráquea, y pues de aquí se dividen en los bronquios principales. Lo que estamos viendo aquí no son los bronquios, son las arterias pulmonares. Que las arterias van siguiendo un bronquio, pero lo blanquito que vemos aquí es las arterias. Y bueno, yo se le agregué P de previews. Siempre en el hospital, por ejemplo, ahí en el San José tenemos el sistema PACS. Entonces siempre está todo el archivo radiológico del paciente. La forma más fácil de ver una radiografía de tórax es comparándola con las previas. Te vas viendo ahí de qué tiene o los cambios que haya tenido. Aquí tener esta radiografía, pues ya vemos un poco mejor cómo hay muchas cosas que ver en una radiografía. Hay todas estas líneas, todas estas áreas
representan algo del mediastino. Digo, podríamos estar aquí una hora hablando de todo esto, pero yo creo que en la siguiente clase vamos a ahondar un poco más, van a ahondar un poco más. Lo importante aquí es que se lleven el análisis sistemático. Ahorita les enseñé de adentro hacia afuera. Ustedes pueden escoger de afuera hacia adentro, pero siempre hay que ver todas las partes de la radiografía, no nada más los pulmones. Hay que ver los huesos, los tejidos blandos, todo, todo, todo. Si se enseñan a hacer un análisis sistemático, va a ser más difícil que se les pasen cosas. Ahora, bueno, vamos a pasar a unos casos. Todavía nos queda bastante tiempo. Entonces, aquí ahora sí les voy a pedir que, ya sea que voten o que hablen, o digo, si tienen alguna duda, alguna pregunta, ahorita es el momento. Vamos a empezar. AP, PA o lateral. PA. ¿Por qué? Porque están levantadas las clavículas. Así es. Bueno, no sé qué tanto estén votando, pero aquí, como pueden darse cuenta, están levantadas las clavículas, las escápulas no están tan alejadas, pero están levantadas. Y si se fijan bien, pues aquí en el cuadrito derecho, en la parte superior, pues viene PA. La mayoría de las veces los marcadores pues, nos van a indicar esto. Y algo muy importante que se me suele mencionarles, la izquierda de la pantalla va a ser la derecha del paciente. O sea, los radiólogos estamos al revés, siempre. Entonces, la izquierda de las imágenes siempre va a ser la derecha del paciente. O sea, nuestra izquierda radiológica es la derecha del paciente. Para todas las modalidades de imagen, para resonancia, para tomografía, para ultrasonido, todo por convención, lo que veamos del lado derecho, del lado izquierdo de la pantalla, perdón, realmente es el lado derecho del paciente. Entonces aquí vemos la marca derecha, PA, vemos la silueta cardíaca hacia la izquierda y pues, los cilios pulmonares. Y como mencionan, las clavículas están levantadas, las escápulas están alejadas. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. La habíamos dicho. A ver, la siguiente. Vámonos lento. ¿Está normal o anormal? No tengan miedo. Si creen que está normal, díganlo. Si creen que está normal, díganlo. Lo importante es que voten, que vayan haciendo ese criterio. No pasa nada si se equivocan. O sea, llevan 40 minutos aprendiendo radiología. No espero que sean expertos. Pues los espacios de los pulmones no deberían estar un poco más oscuros. ¿Cómo? O sea, que deberían de estar un poco más oscuros, que reflejen que haya más aire. Sí están, o sea, están así porque el paciente pues está muy gordito, entonces los tejidos blandos, como puedes ver aquí, acá, se meten ahí, entonces no, por eso da esa sensación. Pero sí es buena observación. Normalmente, o en las que habíamos visto antes, se ven más negritos los campos pulmonares, pues la complexión del paciente. Algo ahí que te puede ayudar mucho es la simetría. Si de un lado está igual que el otro, pues lo más probable es que sea del paciente como tal. O sea, no. Aquí, pues como vemos, este es un paciente flaquito, pues, pero vemos que de forma generalizada o muy simétrica está todo más radiolúcido, radiopaco. Entonces sabemos que es por los tejidos blandos del paciente. Entonces aquí, ¿cómo quedó la votación? ¿O nadie votó? Doctor,
En cuanto a la oscuridad o qué tan blanco se ve, es más bien, bueno, tengo entendido, he escuchado términos como que le faltó penetrancia o penetración de los rayos, ¿no? Entonces, si ahorita se ve muy blanco, a lo mejor es porque le faltó que le metieran potencia o de seguro. Bueno, en este caso creo que más bien sería que le faltó potencia entre comillas, pero digo, no dudo que sea problema, pero entre normal y normal, digo, intentando participar. Creo que lo único que se ve curioso son los bronquios. No sé si eso sí esté muy, muy blanco, pues. Sí, lo de penetración y todo eso es así como que ya muy técnico. Bueno, es el término que usan generalmente o sea, no coloquial, pero es el término que usan los doctores general, o sea, en general, para referirse a, es lo que les mencionaba, que si vemos la columna vertebral demasiado marcada, es que ahí es donde podemos decir con certeza si está penetrado o no. Aquí, pues, como puedes ver, la columna no se ve tan bien, no la definimos tan bien, entonces no dices que está penetrada, nada más son las condiciones del paciente. Ya meterme ahorita un poco a parámetros de la adquisición y todo eso, pues es un poco más avanzado, pero es buena observación. Como puedes ver, conforme cambian los parámetros del paciente, pues van a estar cambiando las imágenes. Y lo que mencionabas de los cilios, pues básicamente están normales. Esta es una radiografía normal. Ver los cilios pulmonares, ver la vasculatura y empezar a distinguir entre lo normal y anormal es sumamente complicado. O sea, no se sientan mal de que, ay, no sé si está bien o está mal. Es algo que toma mucho tiempo y mucha práctica y más que nada estar viendo muchos estudios. O sea, empiezas a ver muchos estudios normales y ya sabes dentro de las variedades de lo normal, por así decirlo. Aquí, para hablar un poco rápido de fracturas, ¿esta cómo la ven? ¿Normal o anormal? ¿Cuál es la pregunta? Ah, bueno, ya vieron que está anormal. ¿Cómo se llama esta fractura? ¿O no hay fractura o qué onda? De coach en mano de tenedor, ¿no? ¿Eh? De coach en mano de tenedor. Creo que así se dice. Es como es la fractura de col, de coles o de cols. Es la fractura más frecuente de la muñeca. ¿Por qué? Porque el paciente se cae de frente, pone la mano para evitar la caída, entonces se rompe el radio y se desplaza hacia atrás. Aquí en este caso, pues vemos cómo va la cortical del radio y aquí está completamente separada esta parte. Y este es el cúbito y aquí esta es la apófisis estiloides y también vemos que está avulsionada. Esta es de las fracturas más frecuentes en pacientes. Vemos que tiene 64 años, pues es muy frecuente. ¿Cómo vamos a ver ahorita las fracturas? Básicamente lo que vamos a buscar es pérdida de la continuidad de la cortical. Esta línea que vemos aquí es la cortical y debe ser fluida, continua. Aquí como este caso, ven cómo está todo continuo y aquí llega y se separa y está, pues aquí está completamente separado. Entonces, mientras no vean una discontinuidad o deformidad de la cortical, pues no pueden decir que hay fracturas. Ahora un caso un poco más complejo. Si se mueve o no. Es otro. Ahí está. ¿Normal o anormal? El que le responda bien tiene entrada directa a radiología. ¿Si respondieron o no? Pues la línea que usted dijo está continua, ¿no? Entonces, normal. Normal, pero un paciente menor, ¿no? Recuerden lo que les mencionaba de cómo el análisis sistemático, pues parte esencial es que sea el paciente correcto y la edad del paciente. Este paciente es un paciente de 6 años, entonces
En los pacientes pediátricos vamos a tener esto, que es la fisis o la zona de crecimiento. Tenemos la metáfisis, la fisis y la epífisis. Entonces, los huesos de los niños se comportan muy diferentes al de los adultos. Entonces, siempre es importante saber si estamos viendo a un niño o a un adulto, porque las fracturas van a ser diferentes. Como les mencionaba, la forma más frecuente de fractura es que se caen para adelante, ponen el brazo y se rompe el hueso. Pero en los niños, como el hueso todavía es muy maleable porque tiene mucho cartílago, es muy flexible, no se rompe como el de los adultos, que la cortical se separa, sino nada más se abomba. Aquí, si ven, pues como les decía, aquí va la cortical, pero si ven esto, este pequeño abombamiento es anormal. Esto no debería de estar. O sea, los huesos siempre deben de ser una línea continua. Aquí ya está más claro, ¿no? ¿Sí lo ven? Sí. Sí. Este abombamiento es anormal. Creo que había una pregunta. Doctor, ¿y ese abombamiento solamente se va a ver en pacientes pediátricos? Exacto. Este tipo de abombamiento nada más vamos a verlo en pacientes pediátricos. ¿Alguien sabe cómo se llama esta fractura? ¿De tallo verde? Ese yo creo que es el segundo error más frecuente de aprendizaje. Bueno, no de aprendizaje, pero todo el mundo les llama las fracturas de los niños en tallo verde, como que, niño tallo verde. Las fracturas en tallo verde son cuando se rompe la cortical, pero nada más de un lado. No sé si alguien de chiquito, como yo, jugaba mucho a romper ramas. Arrancas una rama de un árbol verde y ¿qué pasa? Se arranca nada más de un lado y se queda ahí el otro colgando. No sé si han visto. Cuando el tallo es verde, entonces rompes la rama y nada más se rompe de un lado. Esa es una fractura en tallo verde. Esta es una fractura en rodete o torus. Se llama así, un poco de cultura, porque las bases de las columnas que tienen la misma forma se llaman torus. Entonces, así les llamamos. Ya casi se le están quitando o se está intentando quitar los epónimos de las fracturas, de todo. Entonces, ya les decimos fractura en rodete por la forma esta que tienen. Pero todavía mucha gente las conoce como fracturas de torus. Entonces ustedes ya saben que hay una diferencia entre una fractura de torus, entre una fractura en tallo verde y el origen o por qué se llama así. Entonces ya, culturizar. Y radiografía, ni yo sé qué tiene. ¿Normal o anormal? Esta es su segunda oportunidad para entrar a radiología. Me lo bañé, esto está bien difícil. Bueno, si ven bien La la silueta no es pantalla, más del 50%, doctor, creo. esa es buena observación. Tienes medio acceso a la radiología porque sí está grande, pero no es lo que decía. Entonces, nada más se te va a facilitar la entrada. Pero sí, la silueta está aumentada de tamaño, el índice cardiotorácico pues es más del 50%. Pero si se fijan bien, no sé si puedan ver, aquí hay un nivelito. Si ven aquí esta burbujita. Sí. Si ven así como se ve, o sea, oscuro, bueno, radiopaco o blanquito, y luego aquí esta burbujita o esta zona un poquito menos radiopaca. Sí, sí se ve. Sí. ¿Qué creen que sea? Que puede formar un nivel de gas y líquido en el mediastino. ¿Esófago? Podría Ándale, ser una hernia diafragmática, tal vez. exacto. Wow. La verdad,
Esto se le ha hecho a los residentes y muchos luego lo dicen tumor. ¿Quién sabe por qué? Pero sí. Después se le hizo un examen de fluoroscopía. Este es el diafragma y todo esto es la hernia que está por encima. Entonces, en ciertos casos vamos a poder ver hernias en la radiografía. El siguiente caso, si quieres poner la pregunta. ¿Dónde está la anormalidad? En los pulmones no tiene como el piquito que mencionó. Sí, pero no, hombre, ven lo difícil y no ven lo... Tal vez los tejidos blandos, como que se ve muy blanco todo, muy denso. Mira, Hueso. ¿esto no les llama la atención? Se ven como bolitas, pero... O sea, aquí comparándola con la previa, ven cómo el pulmón se ve todo oscurito. Y aquí como tiene toda esta área radiopaca. Y aquí otra chiquita. Estos son colecciones, derrame pleural oculado. Después le hicimos un TAC al paciente y pues ahí tiene unas colecciones, pero o sea, lo que quiero que se lleven es análisis sistemático. O sea, siempre decir, bueno, voy a checar pulmones, voy a checar corazón, voy a checar tejidos blandos, voy a checar huesos, irse una por una, porque como pueden ver, las anormalidades pueden estar en cualquier lado. Esta está de pechito. Un valiente. Y lo que decían en el previo sí traía derrame pleural también. ¿No está al revés la silueta por el corazón? Exacto. Muy bien. ¿Y cómo se llama eso? Extracardia, algo así, ¿no? Situs inversus, cuando es todo el cuerpo, situs inversus totalis, o dextrocardia cuando está para el otro lado. Pero es importante, o sea, no sé si a muchos yo creo que les pasa o estás viendo y viendo y viendo y a veces ni te das cuenta de lo más sencillo, lo más básico, de que dices, oye, el corazón está apuntando para el otro lado. Y como ven, bueno, este no es el caso, pero ven aquí el diafragma derecho está más abajo que el izquierdo. ¿Por qué? Porque el corazón está para el otro lado. Esta paciente tiene implantes mamarios, también por eso se ve más denso acá. Y pues ya, a este le hicimos una tomografía también. Y vean, el arco aórtico se va a la derecha, el corazón, el ventrículo izquierdo está hacia la derecha, el hígado a la izquierda, el estómago hacia la derecha. Y hay veces, o sea, es importante fijarse en estos porque a veces lo ves y dices, ay, la tomaron mal o la pusieron al revés. Entonces vemos aquí el marcador y si está bien, entonces, pues sí, hay que checar eso. Y esta creo que es la última. O no sé si, no, creo que sí. ¿Dónde ven la normalidad? Se ven como bolitas en el diafragma, como cosas negras, no sé qué sean. De ese Vamos lado. ¿De este lado? Esa no es la burbuja gástrica que Esto. Sí. Esta es ya sea la burbuja gástrica o el ángulo esplénico del colon. Yo creo que es el ángulo esplénico, pero sí, esto es... Pero
ya conocen el término, ya pueden hablar un poco más médicamente elevado, decir, veo unas zonas radiolúcidas y se oyen más profesionales. Pero también la columna está como curvada, ¿no? Curveada. Sí. Trae un poco de escoliosis o lateralización de la columna. Pero aquí, viendo, pues tiene un catéter reservorio, tiene un catéter Majorcar. ¿Estos en qué pacientes, saben qué pacientes tienen esos catéteres normalmente? Son pacientes con cáncer. Entonces aquí, no sé si les llamó la atención que esta parte está más densa que esta. ¿Sí ven? Como esta parte este lado del pulmón está un poco más denso o radiolúcido que este. ¿Por qué creen que sea? Porque es del cáncer ahí. Al revés. Aquí, si ven esta línea, ¿qué creen que sea? La mama. La mama. Ajá, aquí tiene mama y aquí no. Entonces, por eso vemos esta parte menos densa, porque hay menos tejido. Entonces, aquí hay ausencia quirúrgica de la mama derecha. Y nos da esa apariencia de que podrías pensar de que, oye, no, pues aquí trae algo, mira, está más denso, pero no, es porque del otro lado hay menos densidad. Y, bueno, pues yo creo que ya sería, esos son mis casos que pues me gustan mucho porque, como les mencionaba, no, la radiografía de tórax no nada más son los pulmones, hay que ver todo lo demás. Ahorita no sé si tengan alguna duda, una pregunta o algo que quisieran profundizar. Doctor, hay algunas preguntas en el chat, se las leo. La primera, una pregunta, ¿qué tanta física aprenden los radiólogos? A ver, no lo había visto. Ay, no, disculpa que no vi las preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre la diferencia entre la AP y la PA es la AP se puede hacer portátil. Normalmente los pacientes que están hospitalizados, que no se pueden movilizar, la van a pedir AP. Y la PA tiene que ser en sala porque es a 1,80 m de distancia. Entonces, nada más en lugares, en sala se puede. Esa es la gran diferencia. Las AP casi siempre los van a pedir en pacientes internados que no pueden movilizarse. La importancia de una buena inspiración es porque cuando inspiras, los pulmones se van a ver más claros, o bueno, más radiolúcidos. Cuando están muy expirados, cuando hay muy poco esfuerzo inspiratorio, todo el pulmón se va a pelotonar en el mismo lado, entonces vamos a ver zonas de mayor densidad. Hay veces donde, si de plano están muy poco inspirados, vas a ver así mayores, o sea, la trama vascular más marcada, zonas más densas y ahí te dificulta saber si es realmente un infiltrado pulmonar o nada más una pobre inspiración. Esa es la importancia. Y, bueno, ¿qué tanta física recibimos los radiólogos? En el programa del TEC, un chorro. Llevamos una clase que dura 1 año, que yo creo que, bueno, yo antes de entrar a medicina fui ingeniero 3 años, entonces me gusta mucho la física, me gusta mucho toda esa parte y está muy padre. A mí me encantó, me gusta mucho la física de la radiología, es muy, muy interesante. O sea, ahorita por mí yo les platicaba nada más 1 hora de física de rayos X, pero bueno, sí llevamos bastante. Yo creo que el programa que más lleva, Christus, el HU, todos los demás, no creo que lleven un programa estructurado como nosotros. Y se nota en el aspecto que nosotros, cuando tienes un conocimiento de cómo se adquieren las imágenes, del por qué, te ayuda mucho a resolver problemas como eso que dices, pues está penetrada o no está penetrada, pues yo ya sé que no es así, o sea, se le dice otra forma,
y hay otras cosas que tienes que hacer para corregirlo. Sí, estaría muy padre escuchar una plática de física radiológica. Si quieren, se las doy luego. No sé, ¿alguna otra pregunta, otra duda? Yo tengo una pregunta. Sí, claro. ¿Qué tan desarrollado está ahorita el campo de la medicina nuclear y todo eso? Esa es buena pregunta. Pues vamos, la medicina nuclear como que está limitada en cuanto a cómo se ve. La forma en la que lo vemos es muy cruda, se ve, hay muy poca forma de distinguir las cosas. Entonces ahí está como que un poco limitado. Ahorita lo que está entrando mucho es, por ejemplo, el PET-CT, que es una mezcla entre la medicina nuclear y el PET y la tomografía. Entonces, donde te quedan dudas, donde ves nada más así como manchitas, te vas al TAC y ves a detalle por qué se ve así. Entonces, al mezclar este tipo de modalidades de imagen, tenemos mucho más avance. Entonces, yo creo que en sí la medicina nuclear como tal se quedó así como, pues hasta ahorita donde ha llegado, pero añadiendo las diferentes modalidades de imagen, que es la tomografía, ahorita también están como que con la resonancia, pues va avanzando mucho, cada vez es mucho más preciso. Las subs de radiología, hay intervención, que es los que ponen catéteres guiados por eco, drenajes de abscesos, todo lo vascular periférico. Musculoesquelético, mama, seccional. Yo hice imagen cardiovascular, que es tomografía y resonancia de corazón. Neurología intervencionista. Y creo que ya. Esas son las que yo me acuerdo. Listo. No sé si tengan más preguntas. Alguien preguntó que si se va a subir la grabación y sí, con el permiso del doctor lo vamos a subir a YouTube para que lo tengan disponible y lo vean como quieran. Y sí, bueno, no sé si tengan otra duda de respecto a como el tema. Yo tenía una pregunta. Sí. Doctor. En lo relacionado a la protección como tal de los pacientes ante la radiación, digamos, cualquier paciente que se necesite realizar algún procedimiento que incluya rayos X, ¿qué tan estricto está ese aspecto de que, no sé, se me ocurre ahorita la protección que se utiliza, que es común de tiroides, de que ante algún paciente que se recomienda que tengan pues muchos procesos o procedimientos que se requiera rayos X, ¿qué tan estricto está todo ese aspecto de la protección del paciente en cuanto a la radiación? Fíjate que ese es un tema que hemos discutido mucho porque la radiación que recibe, como les mencioné, la radiación que se recibe es mínima, es muy poca. Hay dos tipos de daño que te puede dar la radiación, que es los daños, la radiación, los daños directos o el daño que te da en el momento, o sea, las quemaduras por radiación, que son rarísimas, es cuando tienes un rayo continuo. Esas pues no se deben de dar en un ambiente médico con estándares de calidad. Y el otro que se tiene son el riesgo estocástico, que es como que la sumación o la probabilidad de que te llegue a dar un cáncer en N años. Todo eso se ha extrapolado, toda esa información que tenemos se ha extrapolado de pacientes sobrevivientes de las bombas de Hiroshima, de Nagasaki, de accidentes nucleares. Entonces, se homologa la cantidad de radiación que reciben a eso, a la radiación de los rayos X y dicen, bueno, pues tienes que recibir 100 radiografías en un día, en un mes para empezar a tener riesgos. El problema es que como es algo muy difícil de estudiar, o sea, no es como que puedes preguntarle a alguien que le dio linfoma a los 80, cuántas tomografías o cuántas radiografías le tomaron en su vida. Está así como que muy ambiguo y es un área que
como muchos desconocen, hay mucho miedo. Nos pasa mucho en pacientes, por ejemplo, que se van a hacer la mastografía, que es creo que el estudio que menos radiación emite, que quieren su protector de cuello, porque han escuchado que el cáncer de tiroides y no sé qué, y te pones a analizar, y ese cuestionamiento salió de Dr. Phil, o sea, del vato de la tele, del doctor, que una vez en un programa como que preguntó, y ya esa pregunta se metió, y ahora pues es un problema porque es más no el daño, pero hay veces que por el protector no se ve bien y tienes que repetir la imagen, entonces ya te tomaste 2 mamografías en un mismo día. Entonces es más es mucho menor el beneficio que el riesgo. No sé si me expliqué. Sí, O no sé muchas si gracias. respondí tu pregunta. Sí, muchas gracias. Bueno, pues no sé si tengan alguna otra pregunta. Pues bueno, espero les haya gustado, espero les haya servido más que nada. Ahí luego le pasan una retroalimentación a la doctora y pues digo, es la primera vez que damos este curso, o es la primera vez que se intenta esto, entonces siempre hay área para mejorar. Espero la retroalimentación y cualquier duda, cualquier pregunta, pues hágansela saber y que me llegue y yo se las respondo con gusto. Espero les haya gustado y pues gracias. Gracias por escucharme. Gracias a usted, doctor, de verdad, por dedicarnos su tiempo y justamente su conocimiento. Y bueno, sí se me hizo súper padre. Perdón por las fallas técnicas que hubo con la votación, no sé qué pasó, sí, estaba funcionando muy bien, pero bueno, muchísimas gracias. Se apenaron todos y nadie votó, están todos reprobados. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Bueno, que estén bien. Tengan bonito fin. Gracias, doctor. Bueno.